Bienvenidos a todos. Las campañas negativas, un mal necesario. Los especialistas en campañas negativas, villanos para unos, héroes para otros. Depende de qué lado de la, de qué lado de la campaña se encuentren, pero siempre son esas figuras olvidadas que se mantienen en la oscuridad, lejos de los reflectores. Hoy nos acompaña desde México una de las principales autoridades, de hecho, en campaña negativa, ya que estoy muy agradecido por haber aceptado la invitación, Raúl Velázquez desde México. Raúl, ¿cómo estás? Bien, Jorge, buenas tardes, buenas noches y gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber aceptado. Raúl, mira, por lo general cuando la gente piensa en campaña negativa, sobre todo en los jóvenes, los de la era digital, piensan en un hacker que está digite y digite y digite, inventando fake news y manejando miles de bots. Se va mucho por ese lado, de creer que es eso. Eh, y como acá en el programa, siempre lo digo a todos los invitados, comenzamos siempre por crear un pequeño glosario general del tema que vamos a tratar. Entonces me gustaría que vos nos explicaras, primero que nada, ¿qué es, o sea, ya a nivel técnico, vos como especialista, qué es una campaña negativa? ¿En qué consiste? ¿Qué tipos de campañas hay negativas? Porque todos sabemos que hay diferentes tipos. Eh, y comencemos por ahí. O sea, ¿qué es una campaña negativa? Mira, una campaña de negativa en términos de proceso electoral, porque aquí también hay que saberlo dividir en los contextos que hay, ¿no? Hay campañas negativas en las empresas, en las iniciativas privadas, hay campañas negativas en medios de comunicación formales, hay campañas negativas en gobiernos, etcétera, ¿no? Aquí en específico, las campañas negativas para procesos electorales, nosotros la definimos como darle eh, razones al elector para no votar por el contrincante. Es decir, mientras los consultores eh, A, por llamarles así, o los consultores de campañas positivas, se dedican a hacer toda una serie de ejecuciones y de estrategias, etcétera, para que el elector vea atractivo al candidato y sus propuestas, etcétera, y vote por él. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Le damos razones al elector para que no vote por determinado candidato o partido, ¿no? Pero trabajan en conjunto. Eh, Claro, sin embargo, claro, claro. ajá, pero Este, es parte de la misma estrategia, digamos, para que la audiencia nos entienda, ¿es parte de la misma estrategia o hay dos estrategias por separado? mira, eso, ¿sabes qué pasa? También depende del cliente. Hay clientes que no quieren juntar las dos campañas. O sea, por un lado se va la positiva y por el otro lado la campaña negativa y que cada quien haga su trabajo sin y que se conozcan por motivos de seguridad, por muchas razones el cliente puede escoger eso, ¿no? A mí me gusta trabajar mucho con los consultores generales porque ellos me dan línea, no, más bien, sí es una especie de ir en común acuerdo con la estrategia general de campaña, no entorpecerla, que no tiene por qué serlo. Y dos, porque el trabajo en equipo yo creo que siempre va a ser muchísimo más rico y mucho más eficiente que si se trabajara por separado. Sin embargo, hay clientes que prefieren trabajarlo por separado. ¿Y vos preferís trabajarlo en coordinación con los del lado A, por así decirlo, ¿verdad? Porque es más cómodo. Digo, es más eficiente, diría yo, ¿no? Ir en conjunto y saber qué está planeando el lado A o el consultor general de la campaña siempre es importante para ir de acuerdo a eso y poder homologar las dos estrategias. Claro. Conversaba con Jorge Moff en el episodio anterior del podcast sobre el manejo de las emociones. Jorge nos comentaba sobre la creación de lo que llaman mapas emocionales, que son los que dicen cuál es el sentir del electorado en este momento, qué es los que los está moviendo a un lado o a otro. Me imagino que estos mapas emocionales también juegan un papel importante
dentro del trabajo tuyo. Lo único es que vamos a lo mismo, no busca los sentimientos que mueven a apoyar a alguien, sino más bien a hacer que rechacen a otro. ¿Cómo es esta parte del manejo de las emociones en el aspecto de la campaña negativa? Digo, más que emociones, nosotros tratamos de ser muchísimo más simples, ¿no? Nosotros nos basamos en es un efecto de negatividad. El efecto de negatividad es un tema que viene siendo estudiado por los publicistas norteamericanos desde los años 60, 50, 60, aunque las campañas de ataque tienen más de 2 siglos existiendo, no crean que son nuevas, ¿no? O sea, desde el siglo XIX existen las campañas de ataque y si le seguimos rascando, pues mucho más, ¿no? Sin embargo, este efecto de negatividad tiene que ver con la naturaleza humana, donde la gente es más propensa a decir que no a que sí, ¿sí? Nosotros lo hemos descubierto en estudios postelectorales, hemos descubierto que 7 de cada 10 personas dentro de sus razones de voto fueron más las razones de voto negativas que las positivas, Wow, wow. ¿sí? Y no en balde, las campañas norteamericanas invierten hasta 7 de 10 dólares en campañas de ataque, en campañas negativas. Siete O de cada sea, 10 dólares invertidos en campaña se van en, en en- campaña negativa. en- es correcto. Wow. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la definición de campaña negativa es darle las razones al elector para no votar por determinado candidato con su debida investigación, ¿sí? Si tú inventas una mentira es guerra sucia. Y Correcto. eso es algo que a mí me gusta mucho aclarar, ¿no? Si tú inventas algo, tarde o temprano la mentira se cae. Eso de que hoy en día la mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, eso no es verdad ya. Ese mito ya desapareció. ¿Por qué? Porque los ciclos de noticias y los ciclos de las conversaciones entre el público son muy cortos. Entonces, la clave de una campaña negativa es repetición, repetición y repetición de los temas que le hacen daño al contrincante, pero esos temas tienen que estar basados en una buena investigación que sea verdad. Entonces, en base a Que eso, sea pues, verdad o que por lo menos tenga algo de verdad. O sea, cuál es el límite? Digo yo. Creo que me entendés, ¿no? sí, hay un twist, ¿no? Hay un twist que a mí me gusta mucho del spin influence, que es True Lie, y que se Ajá. va torciendo. Es ahí, ese es el límite, ¿no? Ok, ok. Sí, no, no, aparte de que, mira, yo siempre lo he dicho, no hay mejor arma que la verdad. Eh, pero es tan complicado tratar de definir lo que es la verdad. Eh, Bueno, aquí, si nos vamos a meter en términos filosóficos y sociológicos, no vamos a acabar nunca, ¿no? Sino simplemente a nosotros nos basta con que esté documentado de alguna forma. claro, claro. Y después el resto es, como decía Nietzsche, es interpretación, es darle el contexto a la Es persona correcto. sobre la cual se va a mover esto. Eh, Ahora, yéndose, perdón que te interrumpa, dale, dale. yéndonos más allá, regresando a los temas de emociones y de los mapas emocionales, etcétera, como te dije, bueno, nosotros investigamos tenemos que determinar muy bien. Nosotros a lo largo de 25 años hemos desarrollado ya un modelo propio que nos permite irlo desarrollando paso a paso en función a varias cosas, ¿no? Y una de ellas, y el primer paso es pues, de tratar de encontrar cuáles son los temas que le hacen daño al candidato, al contrincante. Y esos temas nosotros tenemos varias fuentes de información, existen varias fuentes de información. Una, pues obviamente, es la documental, ¿no? Lo que está guardado en la red, en los periódicos, etcétera. Dos, está la información de inteligencia, ¿sí? Que ese es otro tema, muchísimo más espinoso y delicado, pero bueno, también existe. Y tres, los grupos de enfoque, ¿no? Los focus group. A nosotros nos interesa mucho y le ponemos mucho énfasis en hacer grupos de enfoque muy minuciosos porque es lo que refleja la percepción del ciudadano al que estás entrevistando.
Y no nada más eso nos permite, dos, tropicalizar. Cuando trabajamos en otros estados o en otros países, pues es importante tropicalizar lo que está diciendo y pensando la gente, ¿no? Y entre ellos de repente salen, no de repente, sino salen ideas fuerza que el propio ciudadano te da, que te dice que tú dices, eso es lo que estaba yo buscando. ¿Cómo decirlo a la forma de que la gente lo entienda y lo carbure, ¿no? Entonces, primero hay que investigar y ya después, sí, tú puedes desarrollar eso es cuestión de técnicas de cada consultor, los mapeos emocionales, etcétera, pero nosotros tratamos de ser muchísimo más pragmáticos, ¿no? O sea, son los temas que le hacen. Ajá. Me mencionaste los focus group. Eh, ¿También hacen estudios de opinión? ¿Hacen minería de datos? ¿Escuchas activas? ¿Cómo, o sea, de qué más se valen para poder ver en qué línea ir? Ok, cuando el tiempo y el presupuesto lo permite, por supuesto, Claro. sí tratamos de ahondar mucho más allá de los focus groups, trabajamos Big Data, ¿no? Donde empezamos a meter minería de datos, empezamos a escarbar y ver en función de cómo se va comportando la gente en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, recordemos que toda campaña pues, se divide en dos ambientes, aire y tierra. Y así como la campaña positiva tiene aire y tierra, la campaña negativa también tiene aire y tierra. Y dentro de aire y tierra, dentro de la campaña de aire, están obviamente las redes sociales y toda esa información que nos aportan, todas esas nuevas tecnologías nos permite decir exactamente lo que tenemos que decir en el menor tiempo posible y que sea consumible y sea eficiente. Entonces, por un lado. Y por el otro, lado, nos permite la información saber cómo ir trabajando esas fases que vamos nosotros desarrollando dentro de una campaña negativa, porque nosotros hemos puesto que hay tres fases o tres, tres ejes en las campañas negativas, ¿no? El eje de ataque, que es donde tú das a conocerle al ciudadano los temas que le hacen daño y posicionar negativamente al contrincante. También hay un eje de contraste, Contras. ¿sí? Contraste. Para mí el contraste es una comparación. ¿Por qué tu candidato, así como los positivos dicen, mi candidato es mejor que el tuyo? ¿Sí? Nosotros en la campaña negativa decimos, el contrincante es peor que el otro, ¿no? En términos de contrastar a ambos. Y entonces algo también yo batallo mucho tratar de explicarles que no son campañas de contraste todo lo negativo, ¿no? Es una parte de. Y finalmente viene una tercera opción que es el botón rojo, ¿no? El botón de pánico, de botón rojo, que es el que se aprieta en el último mes de campaña en caso de ser necesario. Que tiene que ver más con trabajo de tierra, ¿no? Básicamente. Y más allá de eso, la información también nos proporciona, nos permite, nosotros hacemos mucho énfasis en cómo tiene que ser contada la historia, los mensajes. Hoy en día tú sabes que en las redes sociales, si no te consumen los primeros 3 segundos, ya no te consumieron nada. Y luego son tres bloques, ¿no? 3, 7 y 9 u 11, no me acuerdo bien. Entonces, toda esa información nos va a permitir saber qué está pensando la gente, cómo lo está opinando, qué está opinando acerca de los temas y nos permite armar ese mensaje lo más preciso posible para que sea eficiente, no nada más eficiente en términos económicos, sino eficiente en términos estratégicos. Me imagino, bueno, vos sos de México, has trabajado en muchos países. El sistema tuyo pues fue desarrollado en México. ¿Cómo haces cuando hay que pasar de un país a otro? Porque República Dominicana es muy diferente a México o a Costa Rica o Argentina, o sea, incluso el vocabulario cambia. Eh, por ejemplo, en Panamá, una vez a mí me tocó trabajar en Panamá y en Panamá llenan todo de colores, o sea, les encantan los colores. Eh, Las banderas. sí, o sea, Costa Rica es más sobria, Sí, sí, sí. es más sobria. Estados Unidos es más,
no sé, es una mezcla de la sobriedad, es una mezcla de elegancia con muchos colores, también a ellos les gusta mucho. Eh, Sí, sí. ¿Cómo haces para adaptarte de un país a otro? En primera me pongo a estudiar el vocabulario, sí, el léxico de al país a donde vamos a ir a trabajar. Y segundo, que es algo que es de lo que más me gusta a mí hacer es, yo trabajo mucho con los equipos locales, ¿sí? Ellos saben, tanto en aire como en tierra, a mí me gusta hacer equipo con la gente local porque saben cómo se habla, cómo se piensa, qué se dice, qué no se dice, cómo decirlo para no equivocarte, en qué calle te puedes ir a meter, qué barrio te puedes ir a trabajar, ¿sí me explico? O sea, nosotros sí hacemos esa sinergia con los equipos locales. Nosotros cuando llegamos a otro país, lo primero que le decimos al equipo de campaña es, recomiéndame un equipo local de tu absoluta confianza que no vaya a estar en la campaña. Y entonces, la mayoría de las veces sí lo tienen, ¿no? Y entonces, nosotros ya nos sentamos con ellos, les enseñamos cómo se trabaja nuestro modelo para que nos vayan ayudando y nos vayan vayamos haciendo este proceso de adaptación, ¿no? Así es como trabajamos en otros países. Claro, claro, te comprendo. Mira, ya nos hablaste de cómo es que se cimenta la estrategia. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan? Porque vamos a lo mismo, sobre todo en la era actual se piensa mucho en bots, se piensa en páginas de Facebook, se piensa en incluso desinformación, pero por ejemplo hay aspectos que están olvidados, al menos por mucha gente, incluso a publicistas uno les habla del BTL y hay mucho que se queda así como, "Bueno, ¿eso qué es?". Entonces, hablando de las herramientas que se utilizan en campaña negativa para lograr los fines. Mira, nosotros tenemos destinadas 5 herramientas dentro del modelo que tienen que ver son las siguientes, ¿no? Obviamente la primera herramienta son redes sociales. Eh, las campañas negativas a nosotros nos gusta trabajar 2 redes sociales principalmente, bueno, 3 redes sociales, ¿no? Facebook pautado, Ajá. YouTube pautado y WhatsApp, ¿no? Que digamos que son las que más campo de apertura tienen en función de poder manejar los materiales. Esa es la primera herramienta. Luego, la segunda herramienta es mm, voceros, voceros de ataque. A los voceros de ataque pues, son aquellos que pues, dentro de la conferencia de prensa agarran y denuncian, ¿no? Hacen las denuncias, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos partidarios, salvo que sea absolutamente necesario de subir al candidato al ring. Entonces, quien se sube al ring son los voceros de ataque. Luego viene la tercera herramienta, es el spin de medios. O sea, el spin de medios son aquellos medios que te van a ayudar a replicar los temas, ¿no? Esa es una herramienta difícil de conseguir y difícil de lograr por las distintas reglamentaciones que los institutos electorales han impuesto en diversos países, por un lado, pero se puede lograr, ¿no? O sea, y es importante los spins de medios porque son los que se dedican a desdoblar el primer, el primer efecto del misil, ¿no? Luego, la cuarta herramienta es el call center, es un clásico. A mí me sigue gustando mucho el call center en función de hacer push polls y Al y call algún otro center, tipo pero de. el call center, pero para encuestas. No, el call center para llamadas. Ah, ok. O sea, una cosa es hacer encuestas vía telefónica. O Ajá. sea, el call center es el lugar donde hay 200 centrales telefónicas y la gente está y puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, Desde sí. encuestas, promoción, ofertas, y bueno, pues también haces Ujú. push poll, Sí, ¿no? sí. Y finalmente vienen las acciones de calle. Las acciones de calle son un clásico que tienen siglos trabajándose en el ambiente comercial y publicitario, ¿no? Y dentro de esas acciones de calle hay varias acciones, ¿no? Está el rumor, está el volanteo duro,
está el intervencionismo urbano, las mantas, las marchas, todo eso, todas esas acciones que se hacen en la calle y que después tienen una repercusión mediática y ahí viene el spin de medios otra vez, El ¿no? O BTL, sea, exacto. el Esas famoso. son las herramientas que usualmente se utilizan. Muchas veces, vuelvo a lo mismo, puede ser por cuestión de tiempo, por cuestión de presupuesto, ¿no? Eso no se pueden manejar todas o no se pueden operar todas. Y entonces, pues vamos escogiendo, se va viendo cuáles son las más adecuadas, ¿no? Para los objetivos estratégicos. Muchas veces tú puedes trabajar en lugares donde eres oposición, pues ni de loco vas a hacer un trabajo de calle, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no puedes hacer un trabajo de calle por eres oposición. Y si eres, o sea, vas con el candidato del partido oficialista, bueno, pues tienes mucha libertad de hacer muchas otras cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, dependiendo cómo esté la popularidad del candidato también, ¿verdad? Bueno, eso sí es también, ¿no? O sea, yo tengo un dicho ahí muy claro que dice, gobierno que opera su elección casi nunca la pierde Correcto. Muy cierto. y la puede operar a favor o en contra Ujú. del candidato oficial. Mira, yo sé que uno está amarrado muchas veces bueno, muchas veces no, uno siempre está amarrado al presupuesto. A veces topa uno con la suerte de estar en una campaña con mucho presupuesto y otras veces más limitado. Cuando te toca estar en campañas que tienen el presupuesto más limitado, estas 5 herramientas, ¿cuáles son las que vos decís, mira, es indispensable, necesitamos esto y esto? Ok, yo creo que serían, más bien, son pues, redes sociales con pauta, ¿sí? Spin de medios y alguna acción de calle que sea posible hacer, ¿no? Voceros de ataque son muy difíciles de conseguir y de trabajar, salvo que si traigas buen presupuesto y buenos sujetos. Y el call center ni se diga, ¿no? O sea, el call center es un tema muy caro de hacer, entonces pues las vas quitando. Pero si tú me dices de las cinco, las tres preferidas son esas, ¿no? Redes sociales con pauta, eh, y algún trabajo de calle y spin de medios. Cuando hablamos de voceros de ataque, tal vez para que la audiencia no se nos confunda, Ujú. no estamos hablando de influencers, o No, sí, ¿de qué estamos no, hablando? no, Así, no. explícanos un poquito Estamos más. hablando estamos hablando de gente que está incrustada en la campaña, que son los que van a los medios o a las ruedas de prensa a detonar determinado tema que a nosotros nos interesa en la campaña de que se detone. Ok, ok. ¿Sí? Los influencers entran en En el redes centro de sociales. costos Ajá. en redes sociales. Ujú. Ok, ok. Sí, está bien. Nada más para que la gente no se confundiera. Yo creo que ya el aspecto digital de las campañas negativas ha tenido bastante difusión. Me gustaría que viéramos un poquito las acciones de calle, porque esas son menos conocidas. Por lo Ok, general ok. se le atribuyen más a los activistas, aunque muchas veces son los activistas los que las desarrollan. Es Eh, correcto. pero contanos más sobre esto, o sea, es más, empecemos, o sea, BTL, o sea, ¿qué es el BTL? Las acciones de calle. Ok. Entonces, O sea, tú le llamas BTL, nosotros los publicistas o los consultores mayores de 50 años le llamamos acciones de calle. que nosotros estamos más agringados, nosotros. Pero bueno, Ok, estas acciones de calle, bueno, pues como te repito, tienen que ver con hacer ruido en la calle de forma presencial, ¿no? O sea, hay campañas de rumor que se van desarrollando a lo largo de la campaña, hay gente que sube a los camiones, en las paradas, etcétera. Hay volanteo, donde se distribuyen en centros urbanos, en lugares donde son accesibles, etcétera. Hay, si tienes la fuerza, el presupuesto y la gente, pues hacer manifestaciones o marchas protestando contra algún tema, etcétera, buscando alguna reacción. Y todas estas acciones obviamente tienen que ser desdobladas por un spin de medios pues, para que se masifiquen, ¿no?
Estas acciones obviamente van ejecutadas por activistas debidamente capacitados y volvemos a lo mismo. O sea, nosotros llegamos a un lugar y lo primero dentro de la estrategia es, ¿tenemos gente para hacer tal cosa? Y entonces si me dicen que sí, pues adelante, ¿no? Si me dicen que no, pues ya eh, los importamos, los podemos traer de otro lado, o bien pues, limitamos esas acciones, ¿no? Porque como depende de la fuerza humana, o sea, de un sujeto de carne y hueso, pues sí necesitas algunos cuantos. Claro. Mira, tengo una pregunta de Armando Celedón. Cuando mencionó las redes sociales, mencionó a Facebook y a YouTube y a WhatsApp, pero no mencionó a X. ¿Por qué? A ver, para mí no es una herramienta eficiente en función de lo que estoy buscando en términos estratégicos en una campaña electoral. Si tú me hablaras de una campaña negativa en tiempos de gobierno, te diría que es X o Twitter. ¿Sí? Sería la primeritita, pero en tiempos electorales no resulta lo suficientemente eficiente para lo que nosotros estamos buscando. Ujú. Sí, ok, ok. Y Perdón, a pesar de que es, creo que la red social más permisiva, ¿no? O sea, y es la puedes favorita trepar. de de los periodistas aman Eh, X. sí, pero digamos que para la gente, para el elector común y corriente, son las redes que ya te mencioné, ¿no? Ujú. Sí, Que sí. nos permite hacer una segmentación muy interesante. O sea, podemos microsegmentar y eso es la gran ventaja que tienen estas redes. Obviamente WhatsApp se segmenta a través de los grupos que vas armando y a los directorios, etcétera. No vas a soltar un Justamente eso te iba a escopetazo. preguntar, ¿cómo manejas? O sea, porque también comprendo que no nos no nos vas a regalar secretos tuyos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son ejemplos de la utilización de WhatsApp dentro de la campaña negativa? Mira, lo primero que tú tienes que tener es una base de datos ya debidamente autorizada o, sí, legitimada, que ya no te estén baneando, ¿no? En primera. Y entonces, ya con esa base de datos, lo que tú puedes hacer es enviar tus productos, ¿sí? Ya sea una postal o un video y que los mismos receptores de ese WhatsApp lo desdoblen, ¿no? Yo, de acuerdo a las políticas de WhatsApp, haber gente que estará de acuerdo conmigo o no, pero quien llegue y te dice que tiene capacidad de enviar 450,000 WhatsApps en un día, pues te está engañando, te está mintiendo. O sea, eso no es posible. Salvo que tengas 1 millón de celulares y 2 millones de chips y 10,000 tipos encerrados cambiando chips y teléfonos, ¿no? O sea, no es verdad eso. O sea, tú tienes que trabajar con base de datos protocolizadas, ¿sí? Y eso tarda un buen, ¿sí? Es costoso y sí tienes que meterle mucho esfuerzo para tener una base protocolizada. Para que la audiencia nos entienda, cuando hablamos de base protocolizada es que está autorizado. Eh, Sí, que ya que no te banearon, sí, no te van a suspender la cuenta por el envío masivo de mensajes. es correcto. O sea, ¿Qué? y WhatsApp al quinto te le suspende. Entonces, imagínate el tamaño de la base que tienes que tener y el tamaño de gente que tienes que tener y de chips para poder tener una base protocolizada. Claro, claro. ¿Y cómo haces para conseguir una base de ese tipo? Lo primero que hacemos es una encuesta por Facebook, por WhatsApp. Así es, lanzamos un masivo y la gente que nos contesta es la primera a la que tiene acceso, independiente de lo que te conteste, ¿no? Es por un lado. Y por el otro, los candidatos ya deben de tener una base de promoción. Entonces, una base de promocionados quiere decir que esa gente ya aceptó al candidato, por lo tanto va a aceptar lo que venga en contra del, del contrincante. Ajá. Sí. ¿Qué o sea, qué papel juegan los SMS?
¿todavía la mensajería de texto juega algo? ¿Cómo la ves? Dame tu opinión. Eh, no, yo creo que ya el SMS en campañas está muerto, ¿sí? En primera se ha abusado. Mira, si de por sí en aquellos buenos tiempos tenía de un 7 a un 10% de efectividad, pues hoy es menos y más por la cantidad de SMS de tipo fraudulentos que se mandan por celular y tratando de estafar a la gente, ¿no? O sea, en un teléfono común y corriente están de llegar 7, 10, 12, 15 SMS al día, ¿sí? De los cuales solamente conoces el de la tarjeta de crédito que debes la mensualidad, ¿no? Pero de ahí en fuera no conoces nada, entonces los tiras, los tiras, los tiras. Entonces yo creo que los SMS ya no sirven para las campañas. En el capítulo anterior, cuando estaba con IMOF, hablamos sobre un dato que reveló Mario Riorda, un especialista en comunicación allá de Argentina, que decía que el 50% de la información eh, que había en las campañas electorales en Argentina no era verificable. Y del 50% que sí era verificable, Ujú. eh, también incluía ciertos aspectos cuestionables. Esto nos lleva al área de la desinformación. O sea, eh, ¿qué papel juega la desinformación dentro de la campaña negativa? O mejor dicho, primero Mm, empecemos por definir desinformación dentro del marco de la campaña negativa. digo, para mí una desinformación son cortinas de humo, ¿sí? Las cortinas de humo duran 5 segundos. Sí, depende cómo se detonen, pero usualmente las cortinas de humo te duran un ciclo noticioso y se acabaron, ¿no? Eh, a nosotros no nos funcionan en términos de campaña negativa. No nos interesa usar desinformación o fake news. ¿Por qué? Porque, en primera, si te denuncian, te castigan la cuenta, más en Facebook, ¿no? Por ejemplo. Igual en YouTube. Entonces, pues lo que menos queremos es que nos castiguen una cuenta que está rindiendo en pauta los mensajes que queremos dar en primera instancia. Y usar cuentas nuevas o outlets nuevos para desinformar no tiene caso. O sea, en términos prácticos, a nosotros no nos funciona eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un objetivo claro, que es aumentar negativos del candidato. Y si nosotros caemos en esa trampa de estar diciendo mentiras, pues ya después la gente va a decir, pues es mentira o es verdad lo que me está diciendo este cuate. Entonces, es darnos un tiro en el pie. Es correcto. El viejo principio de que en redes sociales la credibilidad lo es todo. O sea, Es correcto. sí, vos no puedes perder la credibilidad y eso es algo que mucha gente no entiende. Ahora, también es muy difícil manejar el concepto de qué es o sea, lo que mencionamos hace un rato, qué es la verdad. Ve, te pongo el caso de Costa Rica. El presidente actual, cuando estuvimos en la campaña del 2022, salió un escándalo enorme porque Rodrigo Chávez había sido señalado por acoso sexual en un Ujú. trabajo anterior en el Banco Mundial. Eh, y entonces ahí fue muy interesante ver la reacción de la gente, porque para algunos el hecho de que los medios informaran sobre el caso de acoso sexual era desinformación, porque, ¿por qué? Porque decían que no había ningún caso de acoso sexual porque él nunca fue condenado. Y es cierto, él no fue condenado, él renunció antes de que se diera una sanción en firme. Mientras tanto, los otros decían, no, esto no es desinformación porque realmente pasó, que no llegaran hasta el final es otra cosa. Entonces, parece que el término de qué es desinformación y no es desinformación para la gente es muy relativo. ¿Vos cómo ves eso? Mira, sí es relativo. La gente va a creer lo que te quiera creer en función de quién procesa esa información, quién la detona y cómo se cuenta. Para mí es de lo más importante es cómo se cuenta esa historia, ¿no? Sí leí ese caso, estuve viendo ese tema y de repente dije, bueno, ¿y dónde está la queja, no? ¿Dónde está la muchacha que presentó la denuncia?
no que es anónima. Bueno, ¿dónde está el escrito? No, no, pues no está. Ah, bueno, entonces, ¿está o no está? ¿Sí me explicó? O sea, no es nada más decirlo por decirlo, o sea, que un fulano, o sea, un candidato tenga una denuncia por acoso, fue despedido por acoso, ajá, pero ¿dónde está la denuncia? Ah, sí hay una denuncia por escrito, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro que ya pasó hace tiempo, un candidato, un senador que quería ser gobernador, eh, su esposa en algún momento de su juventud lo denunció porque intentó acuchillarla. Entonces la gente decía, ¿y dónde está? Se mete una rascada al periódico y ahí estaba en primera plana, ¿no? Fulano me quiso matar. Y ahí está la denuncia de la señora. ¿Sí me explicó? Sí, sí, terrible. O sea, y entonces, o sea, eso no es desinformación. Eso son hechos reales que están debidamente documentados. Entonces, vuelvo a lo mismo. Uno va a creer la información que uno decida creer. Y para una campaña negativa, pues tienes que ir sembrando los temas. Por eso repito, el éxito es repetir, repetir y repetir. Y dado esto, tú debiste haber hecho antes una debida investigación en función de lo que estaba o no estaba documentado, por un lado. Dos, si ese tema realmente le hacía daño al candidato o no. Y tercera es enfrascarse en un debate si es o no desinformación. Ese tipo de debates son los que hacen que se pierdan las campañas. Claro. Recuerdo, eh, bueno, hay un ídolo de las campañas negativas, o los que hemos trabajado alguna vez en campañas negativas, que es Roger Stone, allá en Estados Unidos. De no sé, es el peso pesado de la campaña negativa. Stone llegaba en un episodio, es un documental que está en Netflix, de hecho, sobre Roger Stone. Yo creo que no sé si todavía está, pero si no lo has visto, te lo recomiendo. Empieza él hablando de la campaña de Donald Trump en la primera. Y él explica que se estaba posicionando el tema de la deshonesta de Hillary Clinton. Ajá, La deshonesta de Hillary Clinton. Entonces aparece Donald Trump dando una explicación, incluía la frase la deshonesta de Hillary Clinton. Aparecía él y mencionaba la frase la deshonesta de Hillary Clinton. Y aparecía ajá, otro fulano y otro, todos diciendo la deshonesta de Hillary Clinton, la deshonesta de Hillary ajá, Clinton. Y de un pronto a otro aparece una entrevista que le están haciendo a una muchacha en la calle que no tiene nada que ver con la campaña, es una activista más, le están entrevistando y la muchacha espontáneamente llega y dice la deshonesta de Hillary Clinton. Ese es el momento en que Roger Stone llega y hace sí, lo logré. sí. Es que es el gran objetivo de la campaña negativa es ese, definir negativamente al candidato opositor. Y entonces, ¿qué hicieron? Encontraron el tema que le hacía daño. Y lo repitieron, y lo repitieron, y lo repitieron, y la gente lo compró. O sea, ahí está el modelo. O sea, además de las campañas negativas, los modelos vienen de Estados Unidos. O sea, nuestra gran escuela es la norteamericana y eso o sea, es libro de texto lo que él hizo. Y ahí está, o sea, tú me lo acabas de platicar, es exactamente lo que te acabo de describir en términos de proceso. Sí, exactamente. Pero es muy interesante ver que lo que hemos estado hablando de campaña negativa eh, no, no es lo que normalmente la gente piensa de la campaña negativa. Por lo Es general, correcto. la gente habla de campaña negativa, piensa desinformación, piensa en trolls, piensa en todo esto. ¿Qué opinas vos de esa visión que tiene la gente sobre la campaña negativa? Está bien. O sea, a mí ¿Está me bien? encanta que sigan pensando eso, claro. Porque no saben por dónde les va a llegar, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, y entonces dices, trolls. Pues pregunta cuánta gente sabe que es un troll o un bot, ¿no? O sea, dices, o sea, al señor que maneja el taxi, a la señora que es dueña de su farmacia, o sea, no, o sea,
Y si la gente piensa eso, adelante, que siga pensando que es eso la campaña negativa. Para el chacal, ¿qué es un Pues, troll? pues un tipo que está ahí jode y jode en las redes sociales, ¿no? O sea, ya puede ser personal o virtual. Eso para mí es un troll, ¿no? Y de hecho tiene, al menos yo siempre lo he creído así, o sea, creo que tiene su antecedente. Vos lo recordarás que antes, cuando no existían las redes sociales, lo que se Ajá, hacía era que se le pagaba a un muchacho o a un ajá, señor o a alguien para que se fuera al mercado, a la plaza, a la salida de la misa y empezar a ajá, repetir o a conversar con alguien en algún punto donde se escuchara o a repetir un mensaje clave. claro. Eh, ese para mí ese es el tatarabuelo del troll. Es correcto. Sí, porque eran los voceros de antes, ¿no? Los heraldos de antes, que tú les pagabas para dar una publicidad o para estar molestando, jodiendo a alguien. Y el gran objetivo, acuérdate, de los troles que vienen desde la antigua Noruega, Ujú. es generar molestia. Que no pasa el puente, Exactamente. tal vez O sea, para que generar eh, molestia. tal vez para que la audiencia nos entienda. El troll en la tradición celta es un bichito es un monstruito que se esconde debajo del puente. Entonces, cuando viene la persona a querer cruzar el puente, sale el troll y lo molesta para que él no cruce. No, pero es correcto. Disculpa que te interrumpiera, Sergio. No, 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 adelante. No, pues es eso. O sea, y hoy en día pues, son gentes con alguna identidad que son desconocidos que se dedican a estar jodiendo, ¿no? Pero pues necesitas tener ahí mucho tiempo para estarlo haciendo, ¿Son ¿no? O sea, efectivos? ¿Qué opinas vos del trabajo del troll, del bot? O sea, esto de tener grandes granjas trabajando para un candidato, ¿sirve de algo o es únicamente ruido vacío? para mí es ruido vacío. Eh, a mí en términos de eficiencia en la pauta de un Facebook, por ejemplo, a mí me interesa ver en el engagement, pues no lo que dice la gente, sino el términos del humor, cuántas veces, para mí lo más importante es cuántas veces se compartió, El alcance. ¿sí? El alcance. O sea, que hayan consumido del 40 al 60% del contenido y que se haya desdoblado lo suficiente para hacer exponencial el alcance. Con eso tengo, ¿no? O sea, que hayan generado 8 caritas sonrientes y 18 caritas enojadas, pues eso a mí no me dice absolutamente nada, porque además, ya cuando se procesó toda la información, el otro misil ya está listo y el otro ya está listo. Acuérdate que los procesos electorales se miden por horas, ya no son por días ni nada, son horas porque los ciclos son muy rápidos a diferencia de temporadas que no son electorales. Y entonces, en ciclos que son tan exageradamente cortos, ¿cómo manejas los cronogramas de trabajo o de publicaciones? Bueno, pues eso también va a depender de tu estrategia, de la idea fuerza que tú quieras comunicar, cómo vas a definir negativamente y del presupuesto que tengas, ¿no? Información. Otra vez Donald Trump. Recuerdo cuando estaba en la campaña, esta vez ay, pucha, ¿contra quién fue? No, no creo que fue la que perdió. Creo que fue la que perdió con Biden, que él y su equipo regaron el rumor de que Barack Obama no era estadounidense, sino sudafricano, creo que era, o de Nigeria. Nigeriana, una cosa así. Sí, Pues, sí, y además, pero el daño fue muy bien contenido, ¿no? Porque ahí Obama dijo, pues, mis antepasados, como los de millones de norteamericanos, son de origen africano. sí, claro, de hecho, por eso a mí siempre me ha hecho gracia cuando cierta no, la gente de Open English llegan y dicen que tienen profesores nativos, o sea, cada vez que dicen profesores nativos, yo me imagino un indio Sioux o un Cherokee. Ajá, En ajá. América, ¿quiénes son nativos, mano? Ley, los mayas, Pues nadie. los incas. Hoy en día, después de más de 500 años de conquista y de mestizaje en todo el continente, ya no hay nativos, Sí, no, 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 no. ¿no? O sea, habrá gente que sí pertenece a ciertas etnias, ¿no?
Sin embargo, ya en algún momento de su cronología, de su apellido, la historia de su familia, hubo algún proceso de mestizaje. Sí, hablando de esto, mira, en un mismo país hay muchas idiosincrasias, hay microculturas. Eh, ¿Has encontrado vos en tu trabajo, porque es un trabajo muy emocional, muy estratégico, un factor común en todos, un lenguaje común en todas las culturas o todas las sociedades, algo que utilizas como base para levantar la comunicación en cualquier lugar? Mira, tratamos de no dar por hecho eso. A cada lugar que nosotros llegamos sí hacemos la investigación. Que coincida o no con lo que sucedió hace 10 años, pues sí, ¿no? O sea, tú puedes decir, los grandes temas de México, desde que yo me acuerdo, es seguridad y empleo, o seguridad y economía, Y que siguen corrupción. siendo los mismos. Y hoy ya se agregó la corrupción, pero o sea, sí me explico, o sea, Sí, los sí, grandes temas. sí. Porque son los temas, porque hay diferentes círculos, ¿no? O sea, el círculo íntimo de las familias, que es la seguridad de la familia, que tengan trabajo, que les alcance para lo que necesitan, ¿no? Luego viene tu segundo círculo, que es tu círculo de vecinos, de la calle, etcétera. Y tu tercer círculo es el resto de la población. Entonces, en base a eso, las necesidades de la gente van siendo distintas en función de ese momento que están viviendo, ¿no? O sea, hoy en día sales presionándote para que no te vaya a tocar una bala perdida, o te vayan a querer secuestrar, o te vayan a querer asaltar, ¿no? O sea, y eso no sucedía hace 30 años, por ejemplo, o no sucedía tan seguido o tan brutalmente real como es hoy, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el índice de impunidad de los mexicanos se ha disparado a más del 70%, que cree que la impunidad es, no es mala. No es mal. Igual, no es mala, igual que la corrupción. O sea, dices, o sea, estamos normalizando la violencia, la impunidad y la corrupción. Entonces, todos esos índices se disparan, haciendo una sociedad cada vez más complicada para vivir en ella. Y todo eso lo tienes que tomar en cuenta a la hora de desarrollarlo, Claro, porque en un país sí, como Costa claro, Rica, por ejemplo, eso es completamente diferente. sí, En claro. Argentina también. Eh, es muy interesante. Oye, mira, tocaste ahora un tema muy, muy interesante que es la campaña negativa dentro del mundo corporativo. Recuerdo que una de o sea, es un caso que siempre tengo en la mente, es cuando estaban construyendo el Empire State en Nueva York Ajá. y a unas manzanas se estaba construyendo el edificio Chrysler. Los dos estaban compitiendo por ser el edificio más alto del mundo. Y los del Empire State anunciaron que le iban a meter no me acuerdo cuántos pisos más, una antena gigante y todo, mira, para hacerlo el más grande. Sí, sí. Y los del edificio Chrysler, por la estructura que estaban montando, ya no podían hacer más grande el edificio. Entonces lo que hicieron fue una campaña en radio, en aquel entonces no había tanto televisión, en cada campaña en radio con expertos, ingenieros, que salían hablando en programas de opinión diciendo que estaban muy preocupados de que ese edificio se fuera a ser tan alto porque estructuralmente se iba a caer. Ujú. Y de esa manera los de Chrysler trataron de detener la construcción del Empire State. Sí, claro. Sí pasa, digamos, no es dependiendo qué tipo de estrategia de marketing estén siguiendo, pero ahí sí es como resaltar ciertos aspectos negativos o hacer contraste, ¿no? O sea, hay un comercial de contraste que a mí me encanta donde hay un niñito que pone dos latas de Coca-Cola Oh, para subirse en excelente. ellas y alcanzar en la repisa una lata de Pepsi, ¿no? O sea, cosas de esas son distintas, se hacen, son permitidas en Estados Unidos, aquí en México no tanto, pero pues sí se hace, ¿no? O sea, la publicidad de contraste, pues de ahí se aprendieron los modelos para poder hacerlo y llevarlo a las campañas electorales y a la comunicación política. ¿Es eso campaña negativa?
Digamos, por ejemplo, el anuncio de este de Coca-Cola o la famosa guerra que siempre ha habido entre Coca-Cola y entre Pepsi. ambos. Si es campaña negativa, eso ya está acordado entre ellos, porque a veces parece que lo hicieron a Pues, propósito. pues yo no sé si sea a propósito o no, o si está acordado o no, pero para mí dentro de las campañas negativas entra en el cajón de contraste, publicidad comparativa, como le llaman los marqueteros comerciales, ¿no? O sea, publicidad comparativa. Claro, claro. Y ya cuando una empresa lo que busca es, o sea, joder a otra. O sea, tuve un cliente en España, no puedo decir quién, que llegó y me dijo, mira, mano, no sé qué es lo que está pasando con las redes sociales de nosotros. O sea, hay mucho comentario negativo, pero ha sido un cambio en cuestión de 2, 3 meses. Empezamos a hacer escucha activa y todo el asunto y descubrimos que había una batería troll que le habían montado al cliente, era un canal de televisión, y se empezó a trabajar para depurar eso. Eh, ¿Te ha pasado de empresas que llegan y te dicen, mira, o sea, quiero, no sé, en vez de ser yo mejor que fulano, o sea, simplemente quiero que me bajes a este? ¿Te ha No, llegado a hacer eso? más bien en el ambiente corporativo lo que nosotros entramos es el servicio de manejo de crisis, ¿no? O sea, cuando no hay campañas electorales nosotros manejamos o creamos crisis. Entonces, bueno, Crean crisis. Ajá, es que muchas veces es necesario crear crisis como shaker, ¿no? Como detonador para generar una reacción. Entonces, o sea, obviamente dentro de un ambiente comercial o corporativo, lo que quieres es ser el número uno de tu mercado y ser el que mejor, el que más vende. Al final de cuentas, todo se tiene que traducir en la hoja de balance de que haya sí, más correcto. utilidades, ¿no? Sí, Al correcto. final de cuentas. Que la ética laboral, que todo eso, bueno, que políticas limpias, que políticas sustentables, todo eso, pasa un segundo plano en términos pragmáticos, creo yo. Aquí lo que importa es que tengas profits, ¿no? Entonces, ya ahí nosotros nos han pedido que estudiemos, de repente nos dicen, nos estalló una crisis, hay un problema, porque el mercado juvenil de tal segmento, etcétera, etcétera, no está, dejó de consumir nuestros productos de repente. Entonces, pues, obviamente, lo primero que tienes que hacer es investigar qué tipo de producto es, ¿no? O sea, y ya después de la investigación, nosotros ya se analiza junto con la gente de marketing pues, todo el proceso para saber qué ha pasado con respecto a la competencia, ¿no? Porque entonces, o sea, lo primero que tienes que hacer antes de que hagas más grande la crisis es sí, ponerte a investigarlo antes de reaccionar. Y usualmente cuando te detona una crisis reaccionas y reaccionas mal. Entonces lo primero que hay que hacer es ver qué pasa. Y ya después, en función de eso, pues, de investigar y de descubrir qué es lo que está sucediendo, tú ya ofertas tus soluciones, que muchas veces cuando la solución tiene que ver con todo el proceso, la cadena de producción y que eso te va a llevar a una inversión millonaria en no sé qué rollos, eh, pues es decisión del cliente si lo hace o no, ¿no? Y estamos hablando de una crisis de venta. Y como tú sabes, hay N cantidad de crisis. Y a nosotros donde más nos llaman es en las crisis en las crisis personales, ¿no? Cuando alguien se equivoca y da el mensaje equivocado, cuando alguien se equivoca y lo grabaron, porque siempre hay alguien grabando hoy en día, entonces hay que solucionar esas crisis. Hay muchos retos que afrontan las democracias latinoamericanas en estos tiempos. Eh, Ahí vamos otra vez, habla mucho de las cuentas falsas y hay institutos electorales o consejos electorales en diferentes países tratando de ver cómo hacen esto. El tema de la desinformación, etcétera, etcétera. Vos que estás viendo esto a diario, ¿cuál crees que es el principal riesgo que puede ofrecer una, el saltarse una línea ética dentro de, dentro de esta área para la democracia? ¿Cuál sería el principal riesgo que podría representar? Mira, este,
En primera, tenemos que tener muy claros en qué negocio estamos, ¿sí? Y yo creo que tanto los consultores generales como los A, los B, etcétera, debemos estar conscientes que nosotros estamos en el negocio del poder, ¿sí? Si tú quieres hacer ética o democracia, vete a trabajar a una ONG o vete a trabajar a un instituto electoral. ¿Me explico? O sea, ese es mi punto de vista. Y entonces a nosotros nos contratan para ayudar a ganar una elección, para poder acceder al poder, al final de cuentas. Ya después, lo que el sujeto, el ganador haga con el poder, ese es otro tema, ¿sí? Pero en este periodo electoral a nosotros nos contratan para eso. Entonces, si tú me preguntas qué implicaciones éticas hay, pues todos los días va a haber gente que defiende las prácticas limpias o las prácticas libres de carbono o las reglas del juego de acuerdo a cómo lo marquen las... Que bueno, sí tenemos que atenernos a ciertas reglas del juego que las marcan los institutos electorales, ¿no? Pero en términos pragmáticos, a nosotros nos pagan por ayudar a ganar una elección. Y si no la ganas, pues no cumpliste tu objetivo, Es correcto. ¿sí? Y a fin de cuentas es eso. Para mí es eso, ¿no? Ujú. Entonces, si Correcto. tú me preguntas implicaciones éticas, sí, o sea, sí tenemos algunas, ¿no? O sea, no sé, no mujeres, sino niños, por O sea, no vas ejemplo. a trabajar con Al Qaeda eh, para los de no Hamas. hay, no, no trabajamos mentiras porque ya como lo comentábamos, las mentiras se te cae y no y pierdes credibilidad en lo que estás trabajando. O sea, hay cosas que sí hay que trabajar en términos, pues, no tan, yo no lo llamaría ético, sino de sentido común, al final de cuentas. Claro, claro, por supuesto. Chacal, se nos terminó el tiempo. Eh, Muchas gracias por la invitación. ha sido tremendamente enriquecedor para mí y espero que también para la audiencia tenerte acá con nosotros. No sé si quieres dar unas palabras de cierre, un mensaje final. Bueno, gracias por la invitación. Es un tema que todo el mundo quiere, a todo el mundo le gusta, pero del que nadie habla, ¿sí? ¿Qué es un mal necesario? A ver, en primera no es un mal, pero sí es necesario, ¿sí? O sea, en términos reales, pues, lo único que hacemos es decirle al elector por qué no votar por determinado candidato, ¿no? O sea, con verdades documentadas y bien construidas, ¿no? O sea, entonces, eh, esa satanización de que todos hacemos guerra sucia y que es malo, etcétera, pues habría que ver quién lo hace y quién no, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, así como todo en la vida, hay muy buenos, hay regulares y hay malos. Y entonces, pues hay que ver quién lo hace y cómo lo hace. A final de cuentas, pues ahí están los resultados, ahí están los años de experiencia y que bueno, pues es importante que se siga hablando del tema. Y es bueno que la gente sepa que no somos terroristas digitales, eh, No, sino que simplemente se cumple con una función dentro del trabajo del marketing, es, marketing es correcto, electoral. Exactamente, es así de es sencillo. correcto. Es así de sencillo. Exacto. Chacal, muchísimas gracias. Espero tenerte acá en alguna otra ocasión para abordar algún otro tema. Y de Claro que sí. nuevo, un gran abrazo hasta México, oye. Que te vaya muy bien. Hasta luego.